Buenas tardes, mi nombre es Julián Romero, soy estudiante de la Universidad Agustiniana. Actualmente estoy cursando séptimo semestre y hoy les vengo a explicar cómo Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial y cómo pasó a ser el dominador del mundo prácticamente en el siglo XX. Como todos sabemos, la historia de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, es una de las más interesantes de todos los tiempos. Pues a medida de que haya pasado el tiempo, este país ha atravesado muchas dificultades y muchos contratiempos, pero a pesar de ello, sus habitantes han sabido consolidar lo que es su industria y toda su economía. No obstante lo anterior, pues cabe recordar que Estados Unidos, a medida del tiempo, ha tenido ciertas victorias que le han ayudado a consolidarse como potencia mundial, como la potencia mundial que es hoy en día. A través de su historia también han aparecido diferentes personajes que han entregado, digámoslo así, lo mejor a su país y han hecho que éste se desarrolle como potencia. Como sabemos, hoy en día Estados Unidos es la segunda potencia económica más grande del mundo, por supuesto después de China y pues su gran poderío económico que empezó a tener a partir de este siglo XXI. Actualmente genera una cuarta parte de la producción global y consume una cuarta parte de la producción energética del mundo. En primer lugar, ya hablando de cómo se convirtió Estados Unidos en una potencia mundial, como todos sabemos, esto se dio principalmente a partir de las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918, Estados Unidos supo aprovechar la oportunidad de que esta guerra no se diera, digámoslo así, en su territorio, por lo que no tuvo gastos en la reconstrucción. Además de esto, Estados Unidos, como tenía su industria muy especializada ya, supo suplir las necesidades que tenía Europa y que no podía producir en ese momento porque se encontraba en guerra. En esta se encuentran principalmente lo que es la industria bélica, que fue pues la principal industria que se manejó en ese día, eh, teniendo en cuenta teniendo en cuenta esto y la gran cantidad de armas que demandaba en ese momento Europa, los países europeos que se encontraban en la guerra, eh, Estados Unidos se especializó en esa industria, por decirlo así, en esa industria, y supo aprovechar esa oportunidad para poder fortalecerse económicamente. Otro caso, otra consecuencia que lo ayudó a subir como potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial fueron los préstamos que se hicieron a los países europeos como Inglaterra, Francia, que lo principalmente Italia, fueron los préstamos que se hicieron para las reconstrucciones de las grandes ciudades. Estos préstamos, principalmente este dinero, salió de todo lo que fue la venta de armas, lo que ya venía diciendo, lo de la industria bélica. Entonces ya con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ya aprovecharon estos recursos que ya venían acaudalando desde los préstamos y desde la industria que se dio a partir de la Primera Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, las empresas estadounidenses aprovecharon mejores beneficios para obtener una gran capacidad de producción y dedicarla a la exportación de productos hacia países europeos que nuevamente se encontraban en guerra. A partir de esto, de la Segunda Guerra Mundial, se consolidó el modelo capitalista que se venía implementando en los Estados Unidos como el modelo capitalista mundial, que en ese momento se encontró en confrontación, por decirlo así, con el modelo socialista que se venía planteando de la Unión Soviética, que en ese momento era liderada por Stalin. Estas dos confrontaciones se llamó la Guerra Fría, en donde finalmente Estados Unidos ganó con la caída del muro de Berlín en Alemania y se dio fin a la guerra con esto. Con esto el modelo capitalista y el modelo estadounidense, por decirlo así, se dio como el principal
la principal economía a nivel global. Ya el modelo capitalista se instauró a través de todo el mundo y el dólar, que es la moneda de Estados Unidos, se dio, se manejó como moneda cambiaria, se instauró como moneda cambiaria internacional y como un método de compra de mercancías a nivel internacional a partir de la convención de Bretton Woods que fue instaurada después de esto. Cabe resaltar, y como lo venía diciendo antes, todo esto que construyó Estados Unidos a partir de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría no se pudo haber realizado sin una industria nacional ya muy sólida. Entonces ya hablando de la industria nacional que llegó a esa Primera y Segunda Guerra Mundial, me pareció muy interesante lo mostrado en un documental. Este documental fue hecho por History Channel. Se llama The Men Who Built in America, que significa los hombres que construyeron América. En este documental nos habla los principales empresarios que ayudaron a la industrialización del país después de la guerra civil que hubo en ese entonces en Estados Unidos. El primero de ellos hablamos de un empresario, se llama Cornelius Vanderbilt. Él fue un empresario que principalmente se dedicó después de la guerra civil al transporte de mercancías a nivel marítimo y por los ríos de Estados Unidos, río Mississippi, bueno, etcétera. Después de esto, Cornelius Vanderbilt, quien también era llamado el Comodoro en ese momento, era un apodo que él tenía, se dedicó después de esto, vio una necesidad de transporte de mercancías a nivel de los ferrocarriles, de los trenes de carga. En ese momento los trenes eran utilizados solo para transportar lo que es personas, lo que son personas a diferentes ciudades. En ese momento Cornelius Vanderbilt se dio cuenta de esto y vendió toda su flota de barcos para construir lo que fueron ferrovías que conectaran al país y ayudaran con el comercio a través de este. Eh, ya él fundó una de las más grandes compañías ferroviarias del mundo y ayudó a conectar lo que es el este con el oeste del país, haciendo que el comercio sea mucho más fácil. El segundo hombre, voy a hablar del segundo hombre y para mí el más importante, se llamó John Davidson Rockefeller. Él nació en 1839 en Nueva York. Fue un empresario, inversionista industrial que trabajó en el mundo de la industria del petróleo. Además fue presidente de la multinacional Standard Oil, que fue una gigantesca compañía que explotó y vendió y transportó más del 90%, o sea, llegó en ese momento a transportar más del 90% del petróleo de Estados Unidos. Esa multinacional, además de extraer petróleo en Estados Unidos, llegó a países de Europa y llegó a países de Latinoamérica, entre ellos Colombia. A Colombia llegó más o menos en 1915, llegó esta compañía a extraer petróleo, principalmente en lo que fue Barranca Bermeja y Barranquilla, principalmente en ese momento. Eh, John Davison Rockefeller fue un empresario que desde muy pequeño empezó a trabajar. Desde muy pequeño él era el encargado de mantener a lo que es sus hermanos y su madre, ya que pues su padre los abandonó a muy temprana edad. Él encontró en el petróleo una buena oportunidad de negocio. En ese momento el petróleo era una nueva industria, se usó principalmente en esa época para lo que es la iluminación de las ciudades y que en ese momento se daba por un material llamado el queroseno, que era pues muy seguro y era lo que ayudaba a iluminar las ciudades en ese momento. Entonces John Davison Rockefeller fue un gran empresario
Fue un hombre muy acaudalado. Se dice, según la revista Forbes, ha sido el primer hombre más rico en toda la historia. Nadie en el mundo ni en la historia ha llegado a acumular tanto capital como él. Cabe resaltar que su multinacional Standard Oil en, en 1903 más o menos tuvo una confrontación con lo que es todo el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos vio que él tenía como un monopolio del petróleo en ese momento, y a través de varias audiencias y juzgados lo condenaron, digámoslo así, a separar sus compañías, pero igual el petróleo, las compañías seguían a, a cargo de él, digámoslo así. La Standard Oil después de esto fue dividida en varias multinacionales, entre ellas pues las más destacadas son ExxonMobil, que hoy en día aún sigue siendo la petrolera más grande del mundo, y Chevron, que es otra de las grandes multinacionales petrolíferas del momento. En, en ese momento, y además de otras compañías como la Standard Oil de New Jersey, que fue como una filial de la Standard Oil. El tercer hombre que vamos a hablar es Andrew Carnegie. Andrew Carnegie fue un empresario que trabajó en las ferroviarias, al igual que Cornelius Vanderbilt en un principio. En un principio trabajó con el contrincante, por decirlo así, la competencia de lo que fue Cornelius Vanderbilt. En ese momento se llamaba John Thomas, que era el dueño de la compañía de trenes de Pensilvania, que era la mayor competencia de Cornelius Vanderbilt y de la compañía de trenes de Nueva York en ese momento. Él trabajó desde muy joven con John Thomas, fue principalmente su ayudante, por decirlo así, su ayudante, su aprendiz en ese momento. Él le ayudó a hacer muchos negocios. Después de esto, Andrew Carnegie vio en el acero una gran oportunidad de negocio, y principalmente con su, su jefe, John Thomas, iniciaron a construir lo que son las ferroviarias ayudadas por acero. Ya después de esto y de una confrontación con John Rockefeller, porque ellos y Cornelius, junto con Cornelius Vanderbilt, le transportaban el petróleo a Rockefeller en ese momento. Eh, pero hubo una confrontación y John Rockefeller tuvo una idea y fue donde creó lo que hoy en día llamamos oleoductos, que fue los que utilizó para transportar su crudo, el crudo en ese momento, y dejó de utilizar los trenes, que en ese momento llegaron a una crisis y tuvieron una crisis, y lo que llevó a bancarrota a muchas compañías. Eh, Andrew Carnegie fue el encargado principalmente de construir el, el primer puente que cruzó el río Mississippi. Fue un gran éxito y desde allí construyó un gran imperio a través del acero. Desde ese momento, desde ese momento el acero se empezó a construir, a utilizar para lo que son los rascacielos. En ese momento en Chicago como fue una de las primeras ciudades que construyó rascacielos y como acero como su materia prima. Fue por eso que principalmente este hombre ayudó a la industrialización y construcción de lo que es hoy Estados Unidos. Otro interesante personaje a través de la historia de Estados Unidos fue Jean-Pierre Morgan. Era un banquero inversionista que se dedicaba principalmente a lo que son comprar empresas o ayudarlas financieramente para volverlas a ser, a ser atractivas y que otros inversionistas puedan llegar, o simplemente factibles, las volvía factibles y las vendía en determinado momento. Este negocio se dedicó principalmente con su padre, era con su padre, que era pues ya venía
trabajando con esto, con las inversiones y esto, pero en un momento de la historia él se dio cuenta que él quería dejar un legado en el país, como en ese momento lo está haciendo Rockefeller con el petróleo y Carnegie con el acero. Entonces él se dedicó principalmente a fomentar el desarrollo de la industria eléctrica. En ese momento trabajó con lo que es Thomas Alva Edison, que fue principalmente con el que construyó la compañía, que se llama Thomas Edison Electric, and la Thomson Houston Electric, que era otra compañía que trabajaba con Nikola Tesla. Después de esto, él unificó estas dos compañías y, y se fundó lo que hoy en día conocemos como la General Electric. Entonces vemos que fue eh, ayudó mucho al desarrollo de los Estados Unidos, ya que contribuyó al desarrollo, pues lo que es la electricidad y todo como lo vemos hoy, que la electricidad es muy importante. Por último, vamos a hablar de Henry Ford. Henry Ford, como todos conocemos, pues es el fundador de la compañía Ford Company. Nació en 1919 y se le atribuye principalmente la creación de la producción de la creación de las cadenas de producción, que en ese momento las utilizó para desarrollar sus vehículos mucho más eficientemente y a un menor costo, lo que llevó a Ford a ser una de las compañías más grandes del mundo y lo que llevó a Henry Ford a ser uno de los hombres más reconocidos y más ricos del mundo. A él se le atribuye lo que ya venía diciendo, las, las cadenas de producción modernas y lo que son utilizadas en producciones más, ya como vemos hoy en todas las fábricas del mundo. A él se le atribuyó principalmente esto y la fundación pues de lo que conocemos hoy como la Ford Motor Company, que fue principalmente su legado. Ya teniendo en cuenta pues todos estos cinco personajes, vemos como Estados Unidos llegó, llegó muy fuerte, su industria llegó muy fuerte y supo aprovechar las oportunidades que le dieron las guerras mundiales para consolidarse como potencia mundial. Entonces tomamos a estos cinco hombres como lo dice el documental que ya había nombrado anteriormente, los cinco hombres que construyeron América, los hombres que construyeron América. Y tomándolo desde ese punto de vista, me parece muy cuerdo hablar que estos fueron los hombres que construyeron América, Norteamérica, y no solo Estados Unidos, sino el mundo, porque sus industrias hoy en día todavía se mantienen, son unas industrias muy fuertes y que ayudaron con la industrialización no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, en consecuencia de esto, a través de la historia, Estados Unidos tuvo grandes pensadores, grandes industriales, grandes científicos que lo ayudaron a consolidarse como potencia mundial. Y eso es todo.